mis hermanos, el Señor los bendiga. Vamos a tener la lectura de la palabra para iniciar nuestro servicio virtual. Y vamos a estar leyendo en Salmo 126 del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Esta es la palabra del Señor, reconociendo que el Señor ha hecho con nosotros grandes cosas con todos nosotros. Entonces ahora vamos a tener la oración para iniciar el servicio. Padre Santo, eterno y poderoso Señor de la gloria, te alabo, te bendigo, te glorifico, te exalto, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por permitirme acercarme a tu trono de gloria y entrar por tus atrios con alabanza, con adoración, con súplica, reconociendo tu señorío, la majestad divina que tú eres, Padre. Para decirte, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor, virtualmente para alabarte y bendecirte y darte gracias porque seguimos siendo tu iglesia, Padre. No permitas que nuestra iglesia se desintegre. Cada día agrega personas a nuestra iglesia, Padre, y haz que siempre tengamos un coro suficiente para alabarte, bendecirte, glorificarte y darte gracias por todo lo que haces por nosotros y para nosotros. Solo tú eres grande y poderoso, fiel con nosotros, Padre. En ti confiamos y en ti esperamos todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por esa bondad tuya y esa misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Fuego eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo
Hola mi hermano, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Vamos a orar por este servicio de hoy, vamos a orar por dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida y por el mensaje, la reflexión que nos trae hoy nuestro hermano Francisco Navarro. Padre, te damos gracias por este día, Señor, gracias porque tú nos permites a través de este medio, Señor, llevar el mensaje de tu palabra a todos nuestros hermanos, Señor, y a todos nuestros amigos. Padre, yo te pido, Señor, primero que nada, que tomes el control, Señor, de este servicio, que sea de tu agrado, Padre Santo. Igualmente, Señor, queramos darte las gracias, Padre, por todas las bendiciones que recibimos de ti, Señor. Gracias por tu provisión, por tu protección, Padre, en medio de esta situación de pandemia. Y Padre, quiero poner ante ti esta reflexión que viene de parte de nuestro hermano Francisco Navarro, Señor. Que sea de gran provecho para todos nosotros, Señor. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Buenos días mis hermanos, el Señor les bendiga en gran manera. Ha comenzado un nuevo año y muchos retos por delante todavía, cosas que debemos continuar, cosas que se han quizás dejado de hacer, cosas que tenemos pendiente aún durante muchos años y a lo mejor no se han podido lograr. He titulado esta predicación de hoy Una garantía de éxito, hablando de la vida de Josué. Josué capítulo 1, vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el verso 9. Es un capítulo muy emblemático, son unos versos muy emblemáticos para todo cristiano. Algunos se lo saben de memoria, algunas de las estrofas del 1 al 9, y que infunden aliento a nuestras vidas en esos tiempos en los cuales a lo mejor desmayamos, en los cuales estamos decaídos, nuestro semblante y nuestra propia vida está decaída acerca de los embates que a veces tenemos en la vida diaria y de las cosas las cuales vienen a nuestras vidas y nos hacen desmayar. Para este caso de Josué era, pudiéramos decir, la mano derecha de Moisés en todo ese trayecto que él estuvo junto a él en esa travesía del desierto para llegar a la tierra prometida, y a Josué fue el que le tocó la conquista de esa tierra. Pero sustituir al jefe, al hombre usado por Dios durante muchos años, un hombre que vio cara a cara al Señor, que su semblante resplandeció después que bajó del monte Sinaí, no era fácil. Y que yo creo que cuando nos tocan emprender cosas así, hay ciertos temores en nuestras vidas, hay ciertos miedos que podamos tener para emprender cosas nuevas. Y me imagino que Josué estaba pensando lo mismo, pero Dios, que conoce todas las cosas, estaba infundiendo aliento en él y le estaba dando esas palabras que él necesitaba para comenzar esa travesía de conquistar definitivamente y establecerse en la tierra prometida. No sé si lo dije antes, pero he titulado esta predicación Una garantía para el éxito. Y Dios a veces en su palabra, o muchas veces en su palabra, nos da promesas a nuestras vidas, que si nosotros cumplimos esas promesas, las cosas en nuestras vidas van a ser mejores o van a ser de mayor provecho. Y no quiere decir que cuando Dios nos da esa promesa no vamos a tener dificultades, no vamos a tener que enfrentar Goliat, ni hay momentos en que tenemos que derribar murallas.
Hay cosas que cada día, cada cristiano tiene sus luchas y sus pruebas y sus tentaciones también, las cuales tiene que luchar cada día. Todo cristiano tiene tentaciones y pruebas en las cuales tiene que enfrentar día a día. Pero Dios en su palabra nos da promesas que si nosotros nos aferramos a esas promesas, vamos a obtener el éxito y el resultado que Dios mismo en su palabra nos da. Casualmente vamos a estar leyendo en este capítulo 1, vamos a estar leyendo Josué capítulo 1 del verso 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa de este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué bella esa palabra que le da a Dios a Josué en el momento de que iba a sustituir nada más y nada menos a Moisés, que fue un hombre que condujo el pueblo desde Egipto hasta el desierto con muchas dificultades. Todas las dificultades que tuvo Moisés las tuvo que haber visto Josué. Y a lo mejor hay momentos cuando tú tienes que sustituir al jefe, pudiéramos decirlo de esa manera, vas a sustituir o vas a emprender un liderazgo, sea en la iglesia o donde quiera que tú te desenvuelvas. Hay ciertos temores, hay ciertos miedos. Lo podré lograr, que haré, lo podré hacer bien, pero Dios le estaba dando una garantía a Josué. Le dice que iba a estar con él donde quiera que vaya, y que si él lo estaba colocando allí, era que lo iba a sustentar y lo iba a sostener como líder de esa nación que si vemos, leemos los primeros capítulos, por lo menos si vemos los capítulos del libro de Éxodo y el Deuteronomio, nos vamos a ver que hubo muchas dificultades en la vida de Moisés, y que particularmente en Éxodo, las cantidades de cosas que sucedieron, y que él en momentos estaba aún agobiado. Incluso Moisés no entra a la tierra prometida porque en última instancia, por unas órdenes que Dios le dio, que debía ser la obstinación del pueblo hacia él, lo hizo hacer otras cosas. Pero hablando del tema que queremos hablar hoy, una garantía para el éxito, todas las cosas que nosotros, yo creo que emprendamos de la mano de Dios, van a ser algo distinto. Me acuerdo yo que una final el último juego de la final, en una época, en una temporada de los Leones del Caracas, no soy de los Leones, soy de los Navegantes del Magallanes, pero casualmente estaba viendo el partido y
y todo el mundo con aquella algarabía que habían ganado el campeonato en Venezuela, gritando, saltando, echándose champaña por todo, en todas partes, y entrevistan al manager y me sorprende mucho la respuesta que da él. Él dice, mire, ¿cómo se siente? Entonces una respuesta que da es, el caballo se apresta para la batalla, pero la victoria es del Señor. Cuando yo lo veo y este tipo es cristiano, dije yo, pero qué emoción cuando tú haces las cosas de la mano de Dios. Ahora era un campeonato, pero yo creo que todas las cosas que nosotros emprendemos de la mano de Dios, cuando hacemos las cosas para Dios, dedicamos el tiempo necesario para criar a nuestros hijos de la mano de Dios, yo creo que vamos a tener una gran garantía del esfuerzo que nosotros hagamos. Todas estas personas que particularmente estuve leyendo la vida, vi unos videos de la vida de Bill Gates, él invirtió mucho tiempo, se esforzó para lograr hacer lo que es el día de hoy, y casualmente es uno de los hombres más ricos de este mundo. Pero no quiero dar este ejemplo solamente en cuanto al esfuerzo. Lo que sea Bill Gates o si es cristiano, no es cristiano, no es lo que viene al caso, sino que simplemente fueron personas que se esforzaron. El mismo Steve Jobs, personas que utilizamos, mucha gente utiliza los teléfonos que fueron ideados desde el taller de una casa, desde lo que fue el traer de una computadora a lo que fue un teléfono en el día de hoy, que es prácticamente como una computadora. Pero son personas que se esforzaron. Y entonces, ¿qué es lo que Dios le estaba diciendo a Josué en estos capítulos que tuvimos leyendo? Que tenía que esforzarse. No era fácil lo que iba a emprender, pero había una garantía que Dios le estaba dando. Y dividí esta predicación en tres: las promesas de Dios, lo que tenemos que hacer nosotros, y el resultado que Dios estaría esperando si nosotros hacemos todas las cosas que Él nos dice. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida como cristianos y las promesas que Dios nos ha dado. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Entonces, a pesar de que nosotros no somos Josué, podemos traer principios de esa palabra que Dios le da a Josué para que él pueda realizar esta tarea, esta gran tarea de la conquista de esa tierra prometida. Entonces, indiscutiblemente estaba sustituyendo nada más y nada menos que al jefe, a Moisés, que fue un hombre que Dios utilizó. ¿Y qué le dice? Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Una de las cosas que le dice, mire, todo lo que de ahí en adelante que tú empieces a avanzar, eso será de ustedes. Y le da los límites en los cuales ellos iban a estar tomando ese territorio que ya Dios se lo había dado a Abraham, pero recordándonos que el pueblo tuvo que ir por la hambruna que hubo, tuvo que ir a Egipto, donde estaba José como el segundo de Faraón, y allí lo sustentó. Y ahí Dios le dijo que iban a estar durante 400 años y después iban a salir de ese pueblo. Entonces todas esas cosas que sucedieron, Dios se las había prometido que iban a salir un día. Hay que verle la cara también a 400 años, pero los tiempos y las sazones las conoce Dios. Ahora le dice, mira, ahora vas a terminar de conquistar esta tierra y vas a poseer a ella. Pudiéramos verlo nosotros como cristianos, Dios a nuestro alrededor nos ha dado personas para que nosotros le prediquemos el evangelio. Y ese es pudiéramos decirlo, el alcance y el territorio que Dios nos ha dado para predicar la palabra de Dios. Y Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta a los fines del mundo siempre iba a estar con los cristianos, y que nos ha dado potestad, nos ha dado la potestad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios nos da sus promesas. Si nosotros tomamos esas promesas, las internalizamos nosotros, las creemos y las ponemos por obra, las cosas van a ser distintas en nuestra vida. Va a haber menos frustración, podríamos decirlo. Ahora, ¿las cosas son fáciles? No son fáciles. Tuvimos en la iglesia donde nosotros nos congregamos la conferencia de misiones, y decía conferencia de misiones en pandemia.
Y hubo, así como hubo muchas iglesias que menguaron en el tiempo de pandemia, hubo iglesias que crecieron en el tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque se esforzaron, buscaron la estrategia para llegar y alcanzar a aquellas personas que en otro momento no podían ser alcanzadas. Particularmente estamos viendo esta predicación por internet, lo cual antes no se hacía. Entonces tenemos que buscar las estrategias. No solamente podemos llegar a persona a persona, sino que hay mucha gente que ve nuestras redes sociales, hay mucha gente que ve los estados que nosotros a veces colocamos por internet. Entonces tenemos que llevar esa palabra de Dios en estos momentos en que la gente está tan desanimada, tan desconsolada. Entonces Dios nos ha dado su palabra y la tenía que poner por obra. Eso fue lo que tenía que hacer. ¿Qué otra cosa le dijo? Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Contigo y conmigo también. Porque nosotros somos sus hijos. Somos sus hijos y fuimos adoptados como hijos suyos también. Los gentiles no teníamos cabida en esto en el reino, pero como ellos lo rechazaron, Dios nos dio toda la potestad para ser hechos hijos de Dios también, tal cual como aquellos que son del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob y así sucesivamente. Entonces dice, estaré contigo, y eso es lo que Dios le está diciendo, voy a estar contigo y conmigo también. Esa palabra sí la podemos tomar para nosotros. ¿Está Dios con nosotros? Sí, somos sus hijos. Que hay cosas que a veces no hemos tenido el éxito, porque a lo mejor no nos hemos esforzado, porque a lo mejor no estamos haciendo las cosas como debe, y Él como buen padre nos reprende, a veces nos tiene que dar, como quien dice, para que nosotros podamos enderezar nuestro camino. Dice, no te dejaré. ¿Nos ha dejado Dios desamparados? No. Aún en medio de circunstancias difíciles, piense un poco en todas las cosas que ha hecho Dios por usted en los tiempos que usted más lo ha necesitado. Aún en los tiempos que usted piensa que no ha estado Dios, Dios siempre ha estado allí con usted. Dice, no te dejaré, estaré contigo y no te dejaré, ni te desampararé. Ni te desampararé. Yo estoy seguro que como cristianos podríamos estar muchos años o muchas horas hablando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Estoy leyendo allí en el verso 5, dice, y termina que ni te desampararé. En el verso 9 dice, la segunda parte dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esas palabras se las estaba diciendo Dios a Josué porque quería infundir aliento en su vida. Le decía, voy a estar contigo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo también. Y contigo que tú me estás escuchando en estos momentos, estaré contigo también, voy a estar contigo en toda tu vida. Dice, para que seas prosperados en todas las cosas que emprendas. O sea, Dios quiere que seamos prosperados y que prospere nuestra alma, así como dice tercera de Juan, que seas prosperado en todas las cosas. Ahora, hay momentos en nuestras vidas donde hay cierta escasez, donde no hay una abundancia que a lo mejor desearíamos. Pero en medio de esos tiempos de escasez también podemos aprender de las cosas de Dios. Estas eran las promesas que Dios le estaba dando a un hombre que estaba preparando para una nueva etapa en su vida. Son las promesas: estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo donde quiera que vayas, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hablando del Salmo 1, ahora no estamos hablando de Josué, pero hablando del Salmo 1, es interesante la promesa que Dios da a aquellos que meditan en la ley de Dios. Hablando del Salmo 1, voy a leerles una porción.
porque es una palabra tanto para ti como para mí. Mira lo que dice el Salmo 1. Dice, en el verso 2 dice, bueno, primeramente dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué le estaba diciendo aquí? Ahora, esa era la promesa que Dios le estaba diciendo. No te dejaré, no te desampararé, porque Jehová tu Dios te hará contigo donde quiera que vaya, y seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora, ¿qué estaba demandando? ¿Qué estaba demandando Dios de Josué? La segunda parte. Vamos a ver aquí. Estaré leyendo en el verso 6. Esfuérzate y sé valiente. Una de las cosas que tenía que hacer. Tenía que esforzarse. Como le dije, hay cosas en nuestras vidas en las cuales nosotros tenemos que esforzarnos para hacer. Yo aquí en México, no sé si ya lo había comentado, pero en otra oportunidad, pero me tuve que esforzar para hacer mi primera declaración de impuesto aquí. Hay un impuesto que tú tienes que declarar mensualmente cuando trabajas para plataformas digitales, y para mí no era fácil. Tenía cierto miedo de que no me saliera bien. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Invertir mucho tiempo en ver cómo se hacían las cosas, ver muchos tutoriales en YouTube y ver cosas así para saber cómo iba a ser la declaración. Y después yo te digo que, y por supuesto de la mano de Dios decía, Señor, dirígeme aquí, porque la verdad cuando tú estás en un país extraño no son fáciles muchas cosas. Pero el tiempo que yo invertí en eso me dio esa garantía de hacer las cosas bien. Y siendo que, como dice el Señor en su palabra, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Él está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Dice, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros nos esforzamos por algo, vamos a tener un resultado. Si yo tengo que estudiar para un examen de matemáticas, hablando que a lo mejor pueden haber estudiantes que me están escuchando aquí, si yo me esfuerzo, yo voy a tener un resultado. En estudiar, en verla, empezar a practicar los ejercicios que más se me dificultan. Entonces, cuando yo me esfuerzo, yo voy a tener un resultado. Yo voy a esforzarme. Yo voy a esforzarme en este año en ponerme en la meta que sí voy a leer la palabra de Dios. Pero cuando no sucede, entonces estamos frustrados. Nos toma el día a día y llegamos al día y no leemos la palabra de Dios, que es nuestro sustento. Hay una gran diferencia cuando tú pones tiempo en la palabra, que cuando tú vives la vida, corre de aquí para allá, aún buscando el sustento para tu familia. Pero cuando nos refugiamos en la palabra de Dios y oramos, ganamos tiempo. Eso era algo que aprendí de Charles Stanley. Dice que cuando oramos, ganamos tiempo. Pensamos que a veces no tenemos tiempo para algo, pero Dios, cuando nosotros nos esforzamos y nos centramos en la palabra de Dios, ganamos tiempo y vamos a ver un buen resultado. Dice, solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué quiere decir? Cuando a mí me dicen que sea valiente es porque hay algo de cierta cobardía en mi vida. Eso era una de las cosas que tenía que hacer. Ser valiente. Tienes que echar para adelante. No te puedes quedar estancado. Tienes que conquistar. Y para conquistar tienes que avanzar. Aún en una oportunidad, Dios le dice a Josué que no era el tiempo de orar, sino era el tiempo de avanzar. E incluso le dijo eso. Entonces, él estaba entrenando a este hombre para el éxito que iba a emprender. Ahora, ¿todo fue color de rosas para Josué? No. Perdieron batallas,
con pueblos, perdió una batalla con un pueblo que era inferior a ellos en cuanto a la capacidad de guerra que tenían. ¿Pero por qué? Porque había un pecado dentro de Israel. Habían ido a Jericó y Dios le dio las instrucciones cómo iban a hacer las cosas en Jericó, que no tomaran algunas cosas, y ellos, una de los clanes de familia lo tomó, y eso ocasionó la pérdida de la próxima batalla con un pueblo que era inferior. Ahora bien, esfuérzate y sé valiente. Le estaba diciendo cosas. O sea, cuando yo me esfuerzo es que voy a invertir más tiempo del que comúnmente hago para hacer las cosas. O sea, si tú quieres emprender aún un negocio, tienes que a lo mejor esforzarte y ver las estrategias. Si actualmente hay gente que simplemente con las redes sociales hace negocio, tú tienes que ver cómo vas a hacer ese negocio. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo han hecho otras personas? Tienes que ver por dónde vas a entrar, y sobre todo que ahorita las redes sociales es lo que pudiéramos decirlo, es lo que está, pudiéramos decirlo, de moda, o es la manera como la gente comercializa sus productos o vende. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Entonces tenía que esforzarse y ser muy valiente, tenía que dejar a lo mejor ciertas cobardías. Y le da otras instrucciones también. ¿Cuáles son las otras instrucciones que le dice? Dice, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, que tenía que leer la palabra de Dios. Hasta ese momento no se había escrito todo el compendio de la Biblia, y nosotros tenemos esa ventaja que no tenía Josué. Tenemos toda la Biblia, tenemos toda la Biblia, y nosotros podemos hacer conforme a lo que está aquí. ¿Ok? Le dice, para cuidar de la ley, dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Esas eran las instrucciones que Dios le estaba dando. ¿Qué fue lo que Dios le prometió? Que iba a estar con él en todo momento, que no lo iba a desamparar, pero que sí tenía que hacer esto, que debía esforzarse, ser valiente, y tenía que hacer conforme a lo que estaba escrito. Cuando nosotros hacemos conforme a lo que está escrito, tenemos ciertas garantías. Si nosotros amamos a nuestras esposas como Dios manda, nos entregamos por ellas, así como Cristo amó a la iglesia, entonces nuestras esposas la vamos a tener aquí en nuestra mano, pero sí, ellas se van a sentir, no hay nada mejor que sentirse amado y querido. Si nosotros como cabeza de hogar hacemos todo correspondiente a lo que Dios manda, vamos a tener una gran estabilidad en nuestro hogar, a reinar el amor de Cristo en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestros hijos. Y con facilidad ellas se sujetarán a nuestra, podríamos decirlo, a lo que nosotros realmente deseamos hacer, porque estamos allí pegados de la mano de Dios, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y si los hijos obedecen a sus padres y los honran, hay promesas en la Biblia también. Ese va a ser el resultado que Dios va a hacer en sus propias vidas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche lo meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Entonces, ¿qué era lo que iba a hacer? De día y de noche iba a meditar en el libro de la ley, y eso iba a ser lo que iba a corresponder a su propia vida. Eso es lo que nosotros le podemos dar a Dios que Él no tiene. Obediencia. Entonces Él dijo, mira, haz esto es lo que tú quieres, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Entonces no se iba a apartar ese libro de la ley, y entonces, ¿y cuál iba a ser el resultado? Entonces hemos dividido esta prédica en tres: la promesa que Dios le dio, lo que él tenía que hacer, y cuál iba a ser el resultado. Aún tenemos parte pensé que habíamos tenido, dice, mira que te mando que se esfuerce y sea valiente. No temas ni desmayes.
¿Qué quiere decir? Que él sabía que habían cosas que le podían hacer desmayar. ¿Qué nos puede hacer a veces desmayar? De que a lo mejor tenemos planificado un servicio como el día de hoy que iba a ser presencial, pero hubo cosas que inesperadamente sucedieron. Entonces, a veces ese tipo de cosas nos hacen desmayar, nos frustran, cosas que pasan a nuestro alrededor que nos frustran. Pero Dios le estaba diciendo a José, no desmayes, no temas, sé muy valiente. Particularmente en día pasado vi la película de Sin, la segunda parte, se llama Canta. Y realmente es una de esas pocas películas que te dan un mensaje alentador, que con el esfuerzo es que tú puedes lograr las cosas, es el esfuerzo. Y Dios se lo estaba diciendo a Josué. Quiero que, si no lo ha visto, la película Canta, la primera parte y la segunda parte más o menos tienen un mismo sentido en cuanto al esfuerzo, y que no debemos desmayar. Hay gente que en el mundo son muy osados, y a veces a nosotros como cristianos nos falta esa osadía que tiene el mundo. No somos osados para hacer las cosas. Si se cierra una puerta, vamos y entramos por la ventana. Hay cosas particularmente que a mí me hacen menguar y me frustran, pero nosotros podemos lograr vencer esos Goliat y derribar esas montañas, mover esas montañas con esfuerzo y de la mano de Dios. El resultado lo dice en los últimos versículos: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si no nos esforzamos, hermanos, si no nos esforzamos en estudiar la palabra de Dios, seremos la misma persona siempre. Estaremos 50 años en el Evangelio y no prosperaremos. Tenemos que invertir tiempo en meditar la palabra de Dios y hacer conforme a lo que dice en ella. Y cualquier cosa que tú emprendas, yo creo que cualquier cosa que tú emprendas, hablando de negocio, hablando de estudio, y sobre todo siempre dirigido de la mano de Dios. Hay cosas que tú pudieras decirme ahorita, bueno, pero yo quiero, por ejemplo, hacer una dieta. ¿Y por qué no una dieta? Si nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, está muy bien, sabemos que la gordura es lo que mata a la gente, la gordura mata a la gente. Empiezan a subir los valores, comemos lo que es indebido. Pero aún, ¿cómo podríamos hacer eso, una dieta? Bueno, comenzando a leer la palabra de Dios. Ahora me dice, ¿por qué? Porque a lo mejor lo que puede estar sucediendo en tu vida es que tienes mucha ansiedad, pero la palabra de Dios dice que echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de nosotros. Cuando nosotros echamos nuestra ansiedad, cuando nosotros ponemos nuestras cargas delante del Señor, Él va a hacer algo en nuestras vidas. Entonces eso puede ser lo que está sucediendo, que te da mucha ansiedad, empiezas a comer todo lo que se te atraviesa. Entonces, esta playa no tenía. Entonces, si tú aplicas aún en cuanto a la dieta que tú quieras hacer, o si no, simplemente tú sabes cuáles son los alimentos que te hacen daño. Entonces, cuando tú empiezas a meditar en la palabra de Dios, puedes descansar en Él, y aún le puedes decir, Señor, ayúdame a evitar las tentaciones que vienen a ver los chocolates, todo lo que es dulce. Particularmente aquí todos los productos que te venden te dicen si tienen grasa saturada, si tienen mucha sal, si tienen. Entonces a veces tú vas al automercado y cuando ves la cantidad de sellos que tiene, entonces tú dices, oye, ¿qué voy a comer? Pero indiscutiblemente para eso, para una dieta, tienes que hacer un esfuerzo para hacer una dieta. Y a lo mejor Dios quiere que tú tengas muchos años de vida, y a lo mejor lo estás destruyendo simplemente con las cosas que te estás alimentando. Entonces, ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo hacemos un plan de acción para lograr lo que Dios quiere? ¿Qué deseo hacer este año que está comenzando?
Por ejemplo, dice, oye, yo quiero alcanzar un alma para Cristo. ¿Qué debes hacer? Debes leer los textos correspondientes a cómo alcanzar a una persona, decirle los textos que pudiéramos decir que son claves para una predicación. No lo voy a decir ahorita porque el tiempo es corto. Dice, está lo que quiero hacer dentro del plan de Dios. Puedes preguntarte a ti mismo, ¿está dentro del plan de Dios lo que yo quiero emprender? ¿Cómo lo logro? Orando y preguntándose al Señor. Yo creo que Dios puede, por medio de su Espíritu, colocar cosas en nuestros corazones en lo cual nosotros podamos comenzar a emprender. ¿Cómo me voy a comprometer en cuanto a la lectura bíblica? Si vemos el texto de lo que estamos hablando, había algo que tenía que hacer de día y de noche. A lo mejor yo no te voy a decir aquí, no, tienes que hacerlo de día y de noche, a mediodía. Pero si tú te esfuerzas en leer la palabra de Dios, va a haber un resultado. Va a haber un resultado para tu propia vida, para la vida de los que te rodean, para los hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque van a haber un cambio en tu vida. Entonces, ¿cómo me voy a comprometer? ¿Qué voy a leer? Puedes escoger el libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría. Puedes escoger los evangelios. ¿Por qué? Porque vas a estar caminando con Cristo. Podríamos decirlo, estamos caminando con Cristo cuando estamos leyendo todas esas cosas que Él hizo y las cosas que te mandó a hacer también. Puedes leer algún libro, puedes leer este libro de conquista de Josué y puedes ver cómo logró victoria y cómo menguó en ocasiones. ¿Cómo me voy a esforzar? Puedes ponerte retos, no voy a tomar café, no me voy a desayunar hasta que no lea la palabra de Dios, por ejemplo. No temas. El fracaso a lo desconocido, hay cosas que nos infunden temor, pero cuando confiamos en Dios, Dios nos está diciendo, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Hay cosas que nos hacen desmayar, que nos frustran, pero cuando vamos de la mano de Dios tenemos que seguir adelante. Esta puerta se está cerrando, ¿dónde voy a ir a abrir la otra? Y acuérdate que Dios nos garantiza el éxito. Lee el Salmo 1, medítalo, y yo estoy seguro de que en este año que comienza, si tú te esfuerzas en leer la palabra y hacer conforme a lo que está, van a suceder muchas cosas en tu vida. Hermano, quiero animarles a que se esfuercen leyendo la palabra de Dios y que eso va a tener un gran resultado en su vida, en su familia y en donde quiera que ustedes vayan. Dios te da la garantía de que no te va a desamparar y esta es mi palabra, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para este año. Esfuérzate y sé muy valiente. Dios les bendiga. Guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino.
nunca más ser igual, a salir de este santísimo lugar. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, con tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más ser igual, a salir de este santísimo lugar. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Bueno, mi hermano, hemos llegado al final de este servicio el día de hoy. Vamos a orar para despedir el servicio. Padre, te damos gracias por habernos permitido, Señor, ser partícipes de este servicio virtual el día de hoy, Padre. Gracias, Padre, por tus bendiciones nuevamente, Señor. Y te pedimos, Padre, que esta semana que comienza, Padre, sea una semana en la que podamos, Señor, llevar el mensaje de tu evangelio, en una semana en que podamos reflejar tu rostro, Señor, en nuestras vidas, y que, Padre, que podamos, Señor, en todo momento, Señor, darte la honra y la gloria a ti, Padre. Gracias por tus cuidados, gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén.